Se oye eco. No sé, Melitos, ahí arreglen eso, ¿no? Porfa. Bueno, voy a iniciar entonces. Ya habíamos visto las características generales de los cereales, las partes en las que se compone un grano. Recordar de este punto lo más importante es que en la parte más externa del grano pues es donde está la fibra y donde está la tiamina, que es la vitamina B1, ¿ok? Lo que tenemos que ver la importancia en este asunto es que de aquí van a derivar dos tipos de harinas, las harinas integrales y las harinas refinadas. Entonces, recordemos que cuando tenemos harinas donde el grano se ha triturado con todo y la fibra, con todo en la cascarilla externa, pues son harinas integrales, y las que son desprovistas de esta cascarilla, pues son harinas simples, ¿ok? Aquí tenemos este diapositivo, estos archivos o este archivo ya lo tienen ustedes en Classroom, entonces ya no hay ningún problema. Tenemos diferentes tipos de proteínas para los cereales que más consumimos nosotros en nuestro país. Sin lugar a duda, el cereal que más consumimos pues es el maíz. Este contiene ceínas y hay algunas que tienen ciertas características como las del maíz azul, que precisamente por esta coloración se han analizado que tienen antocianinas. Y estas antocianinas tienen un efecto antioxidante, además de que el alimento, el maíz azul, tiene un bajo índice glucémico. Por lo tanto, este tipo de maíz, pues se lo vamos a recomendar a algunas o a la mayoría de las personas que tengamos a lo mejor cierta restricción en cuanto a la glucosa que nosotros vayamos a consumir de nuestros alimentos. Dentro del grupo de los cereales están los tubérculos. De los que más consumimos nosotros es la papa. La papa tiene un gran contenido de almidón. El almidón, recuerden que es considerado un polisacárido, y este polisacárido es más complejo y también tiene la particularidad de que dependiendo el medio en el que se cosa, es lo que va a atrapar. Por lo tanto, si nosotros hervimos o cocemos al vapor una papa, lo que va a atrapar es agua o va a perder agua, según sea el caso. Si nosotros lo freímos, ese almidón también va a atrapar grasa. Entonces, mucho depende del medio de cocción o del tipo de cocción que se tenga con este tubérculo. El almidón, no sé si han llegado a ver, cuando se enfría, por ejemplo, la papa, que la hervimos, se enfría y de repente pareciera como en algunas partes como si brillara. Ese es almidón cristalizado, ¿ok? Por eso es que es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo vamos a cocer este tubérculo, que es el que más consumimos. Entonces, por eso se recomienda que se consuma o que se cosa al vapor o en agua, ¿ok? Y les había comentado que la papa, al ser un vegetal que crece bajo el suelo, bajo la tierra, a no le llegan los rayos de la luz del sol, por lo tanto no se lleva a cabo la fotosíntesis. Si se llega a exponer la papa durante cierto tiempo a la luz solar, sí empieza a producirse este efecto, y entonces en conjunto con esto se empieza a producir en la papa un alcaloide que se llama solanina. Solamente en grandes cantidades puede llegar a ser tóxica. Nosotros tendríamos que comer muchas papas con estas características. ¿Cómo nos damos cuenta que ya empieza a tener solanina la papa? Porque la papa se empieza a poner verde, porque empieza a haber la acción de la fotosíntesis. Entonces,
Estas papas de preferencia no, pues no escogerlas o quitarles esa parte verde. De hecho, en los mercados o en algunas tiendas, estas papas son las más económicas, precisamente por eso. Entonces, con la cocción sí se puede llegar a disminuir la cantidad de solanina y se puede consumir la papa. Las leguminosas, les decía yo, son las lentejas, los frijoles, los garbanzos, todos aquellos alimentos o este tipo de semillas, por decirlo de alguna manera, que se encuentran dentro de vainas. Cuando nosotros las encontramos en su vaina, pues son leguminosas frescas. Y cuando las encontramos fuera de las leguminosas, se llaman leguminosas secas, ¿ok? Voy, chicos, espérenme porque estoy aquí aceptando a sus compañeros. Bueno, en cuanto a verduras y frutas, ambos contienen un gran porcentaje de agua, entre un 80 y un 90%, obviamente dependiendo de la verdura y también dependiendo de la fruta. El aporte nutricional que nos dan este grupo de alimentos son de vitaminas y minerales en gran cantidad. Y recuerden que siempre les mencionaba que aquellas verduras, por ejemplo, que tengan un color verde, van a tener mayor concentración de vitaminas y minerales, ¿sí? Y por lo tanto van a ser de mayor beneficio para nosotros. En cuanto a las frutas, nosotros debemos de ser precavidos en cuanto a las cantidades de las frutas que comemos, porque la fruta nos aporta una gran cantidad de fructosa. No es válido, chicos, que de repente hagan cócteles, porque entonces magnifican la cantidad de la fructosa, y recuerden que ya en torrente circulatorio esta va a convertirse en glucosa dentro del metabolismo también de este carbohidrato. Entonces, no hay que hacer cócteles. De repente también hay algunos restaurantes o algunos lugares donde además pues le ponen granola y le ponen miel. Entonces, pues son bombas de carbohidratos, porque aparte del cóctel, pues están haciendo agregándole, ¿cómo se llama? Más azúcares, ¿ok? Voy, chicos. Muy bien. Permítanme. Ok, bueno. Los quelites son un grupo de, ¿cómo se llama? De verduras que tienen ciertas características. Son hierbas silvestres, quiere decir que crecen sin que se tenga un cultivo especial. Entonces crecen de manera espontánea, no necesitan tanto cuidado. Y sin embargo, aquí del lado izquierdo tenemos una lista de todos los quelites, y del lado derecho tenemos las características nutricionales de los quelites. Tenemos que contienen polifenoles, que contienen ácidos grasos poliinsaturados, tienen cierta cantidad de algunos aminoácidos, tienen vitamina A, tienen vitamina C, etcétera, ¿ok? Entonces, sí, el valor nutricional del quelite es muy, muy, muy parecido a otros vegetales, como es la selga, la espinaca, por ejemplo, que el cultivo pues es distinto. Los quelites, como ejemplo, tenemos incluso las hierbas que utilizamos para hacer algunos preparados, algunas salsas, como es ¿cómo se llama? El cilantro, tenemos también el perejil, tenemos la verdolaga, los romeritos, etcétera. Todos esos son quelites, y afortunadamente todas estas hierbas no tienen un alto costo, a veces, ¿no? Algunos de temporada, como los romeritos, pues sí,
pero el quelite propiamente, que es este que vemos del lado derecho sobre la tortilla, sí lo venden en cualquier época del año. Les digo, es una hierba silvestre que se puede conseguir fácilmente. Dentro del grupo de las verduras incluyo siempre lo que son los chiles. Los chiles, pues tenemos una gran variedad. Tenemos dos clases de chiles. Denme un minuto, compañeros, que creo que no pueden entrar. Un segundo. Ay, Dios. Un segundito, chicos. Denme un segundito. Ok, chicos, perdón porque están entrando sus compañeros. Bueno, entonces tenemos dos clasificaciones para el chile fresco y el chile seco, cada una con todas sus variantes, ¿ok? Algunos más picosos, otros no tanto, etcétera. El chile, un segundo. Ya, chicos, perdón. Ok, entonces el chile seco lo vamos a obtener de muchos de los frescos. ¿Qué es lo que va a pasar? El chile fresco va a perder agua y entonces ya vamos a obtener nosotros nuestros chiles secos, ¿ok? La capsaicina es un pigmento que contienen los chiles y que les da el picor a cada una de las variedades que nosotros conocemos. No tiene olor, no tiene sabor, ¿ok? Pero estimula la liberación de neurotransmisores, ¿ok? Y al mismo tiempo, también receptores, neurotransmisores que activan receptores del dolor, pero al mismo tiempo el cerebro libera endorfinas, ¿ok? Entonces, pues esas son las características de la capsaicina. Esta es la escala, bueno, una imagen de la escala que nos dice aproximadamente cuánto tiene cada uno en unidades, algunos de los chiles que nosotros consumimos, ¿ok? Cero, pues obviamente el pimiento morrón.
Bueno, en esta parte nosotros vamos a ver, siempre agrego en lo que son después de las verduras y de las frutas, vemos lo que son las fibras, que es la parte que no se digiere y no se absorbe de muchos alimentos. Y las fibras son consideradas polisacáridos. Las fibras las vamos a dividir en dos grandes grupos: las fibras no hidrosolubles, que no captan agua, y las fibras hidrosolubles, las que sí captan agua. Las no hidrosolubles son la lignina, la celulosa y la hemicelulosa. La lignina es la parte más dura del esqueleto de algunos vegetales, de algunas verduras y de algunas frutas. Como ejemplo, claro, en el caso de las frutas, la que más tiene lignina, donde más vamos a encontrar, es la piña. El centro, el esqueleto de la piña, ahí todo eso es lignina, el contenido de lignina en la piña es alto, en el centro de esta. A veces es un poquito molesto, algunas personas tienen cierta sensibilidad a la piña y se pueden lesionar o sentir incómoda lo que es la lengua, el paladar, etcétera. Lo que se recomienda para poderlo consumir, pues es que se licúe para agua, por ejemplo, la piña, pero de preferencia, obviamente, si nosotros quisiéramos tomar la lignina, pues no tendríamos que colarla. En el caso de la fibra hidrosoluble, es aquella que sí va a captar agua y que forma geles. Y estos geles los vamos a formar incluso a nivel gástrico y a nivel de la luz intestinal. Los ejemplos de pectina es la manzana, lo que es lo blanco de algunos cítricos como la naranja, la toronja, por ejemplo, y también tenemos gomas y mucílagos. Hay algunos fármacos, bueno, no son fármacos, son fibras así como las venden, que es esta fibra que venden en botecito, que es de Psyllium plantago, y es una goma. Esta fibra, bueno, pues está indicada a veces para algunos pacientes. Características de las fibras no hidrosolubles, o sea, las que no captan agua. Estas tienden a formar mallas, ¿sí? Yo les explicaba que hacían una especie como de colador, donde quedan atrapadas el colesterol que viene proveniente de las sales biliares. Y también puede atrapar moléculas de glucosa. Pero hay un detalle también: si nosotros comemos o ingerimos grandes cantidades de este tipo de fibra, también atrapa calcio. Ahora, lo recomendable es que, por ejemplo, si vamos a consumir algún alimento con calcio, pues no vayamos a comer este tipo de fibra, ¿okay? O a consumirla. Como forma mallas, lo que hace estas fibras es que aumentan la peristalsis en el intestino. Y eso nos ayuda a que nosotros tengamos evacuaciones más rápidas. En el caso de las fibras hidrosolubles, las que captan agua y forman geles, esta capacidad que tienen de atrapar el agua, se hagan de cuenta que tenemos con una gelatina, van a darnos sensación de saciedad. Por lo tanto, también van a retardar el vaciamiento gástrico. Vamos a permanecer más horas sin sentir tanta hambre. Y van a disminuir la velocidad de absorción de algunos monosacáridos, en especial la glucosa, que es la que más rápidamente vamos a poder absorber. Entonces, esta es la característica de las fibras. En relación a esto, hasta el final de las diapositivas, ya les agregué los artículos que mencionan las características de las fibras como sustrato o como prebiótico para que se pueda realizar la función de los probióticos. Hasta el final, ahí ya están los artículos científicos que ya agregué. Si da tiempo ahorita los menciono, ahorita los vemos otra vez rápidamente. El índice glucémico, como definición, es la cantidad de glucosa que se eleva, y esta es causada por el consumo de algún alimento o de algún platillo, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto aumenta la glucosa plasmática cuando nosotros
consumimos cierto alimento o cierto platillo. Algunos autores en algunos artículos mencionan que cuando los alimentos son absorbidos con mayor lentitud, ¿sí?, tenemos más beneficios metabólicos, como lo que ocurre al consumir la fibra hidrosoluble, ¿no? Entonces la glucosa no hace picos, ¿sí?, sino que se mantiene con una absorción constante, ¿okay? Entonces tenemos un beneficio mayor. El índice glucémico está determinado por varios factores o por varias situaciones en cuanto a los alimentos, que ahorita vamos a ver cuáles son. El índice glucémico tiene tiene parámetros. El parámetro máximo o el índice máximo es de 100, que corresponde a 100%. El índice glucémico, este 100%, está dado en relación a la glucosa, que es el monosacárido que se absorbe más rápido. Quiere decir que la glucosa es nuestro, ¿cómo les diré? Nuestro como guía o nuestra medida para que nosotros podamos determinar o podamos saber cuando un alimento tiene cierto índice glucémico. ¿Ok? Bueno, hay otro término que es carga glucémica. La carga glucémica es la cantidad de azúcar contenida en un alimento. Y el índice glucémico es qué tanto nos eleva el azúcar, la glucosa a nivel plasmático. Aquí tenemos les anoté algunos autores, que es David Jenkins y colaboradores, que desarrollaron por primera vez lo que es el índice glucémico. En el 2012, el Foster y colaboradores publicaron la tabla internacional del índice glucémico, que ahorita se las paso, y que es esta, y que nos indica que de 0 hasta 55 los alimentos tienen un índice glucémico bajo. De 55 a 69 es un índice glucémico medio, y alto, pues más de 70%. Entonces, en el Sistema Mexicano de Equivalentes, ahí tenemos todos los alimentos con los índices glucémicos, todos, absolutamente todos, ¿ok? ¿Qué factores determinan el índice glucémico? Pueden modificarlo el método de cocción, por ejemplo. Si nosotros cocemos una zanahoria, el índice glucémico o la carga glucémica de la zanahoria más bien aumenta. Por lo tanto, una zanahoria cocida va a tener un mayor índice glucémico. En el caso de este alimento es preferible consumirla de manera cruda. La cocción, que es en este caso, ¿no? El contenido de ciertos elementos en los alimentos también van a modificar el índice glucémico. En cuanto a la carga glucémica, en la Universidad de Harvard, Salmerón y colaboradores desarrollaron un nuevo concepto para tratar nosotros de poder obtener la carga glucémica de un alimento mediante esta fórmula, que es el índice glucémico por contenido neto de hidratos de carbono, ¿sí?, entre 100. Es la carga glucémica que también se puede obtener. Les decía yo, en el Sistema Mexicano de Equivalentes, ahí ya tenemos en una columna índice glucémico y en otra columna carga glucémica. Entonces, bueno, si nosotros quisiéramos ser como más precisos en cuanto a nuestros cálculos, bueno, también podríamos obtener lo que es la carga glucémica de los alimentos que nosotros ya escogimos, pero también la podemos obtener en el Sistema Mexicano de Equivalentes. Ellos también nos marcan ciertos parámetros. Aquí nos dice carga glucémica alta, mayor o igual a 20, carga glucémica media de 11 a 19 y carga glucémica baja ¿de qué dice? Menor o igual a 10. Es que a mí me parece una barra, chicos, y yo no veo bien aquí. Bueno, tenemos aquí una tabla donde observamos las diferencias o las comparaciones
en cuanto a la carga y al índice glucémico. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos muy chiquitos, por ejemplo, de los alimentos que tendremos que consumir.